Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Bueno, la historia de este pasaje ya nos dimos cuenta de qué se trata. El personaje, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que sobresale aquí es el centurión. Un centurión era un soldado romano que tenía 100 soldados a su cargo. Y bueno, dice aquí que uno de sus siervos, dice el versículo 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Se encontraba en una situación grave, se encontraba en una situación delicada, con un mal diagnóstico, un mal pronóstico. Hay veces que personas están en un estado crítico, que pensamos que ya no se va a curar, que ya no se va a sanar, que ya falta poco para que muera. Si confiamos en el Señor, si tenemos la esperanza en Él, los enfermos y aún aquellos que estén a punto de morir pueden sanar. Hay esperanza, hay salvación, hay milagros en el Señor Jesucristo, y aún aquellas personas delicadas. Hay cualidades que debemos de aprender de este centurión para que Dios pueda hacer milagros en nosotros y por las personas que intercedamos, por las personas que pidamos. Y hay un sinfín de cualidades de este hombre, la verdad me sorprenden muchas cualidades del centurión. Una de las características de los centuriones es que deberían de ser personas duras, personas insensibles, personas enérgicas, como soldado y como jefe de 100 soldados. Pero al parecer este centurión se distinguía porque era una persona muy humana. Muy humana. La verdad que sorprende porque el Señor dijo: ni aún en Israel he hallado lo que he hallado en este hombre, ni aún en mi pueblo, ni aún en aquellos conocedores de mi palabra he hallado lo que he hallado en este hombre. Y quiero mencionar esas cualidades, porque esas cualidades, hermanos, también nos pueden servir a nosotros en tal necesidad o en tal situación que nos podamos ver o que podamos interceder para que el milagro de Dios, aún en aquellos que están a punto de morir, Jesús pueda hacer un milagro.
el poder de Dios se manifieste. Una de las cosas importantes que me gustan de este hombre, de sus cualidades, es que creyó en el Señor sin conocerlo. Más específicamente, sin haberlo visto. Dice el versículo 3, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Miren qué bonito, hermanos, de un hombre que debía de ser duro, enérgico, se está compadeciendo de uno de sus siervos y busca la ayuda en Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Es el único que puede ayudarnos. Es el único a quien debemos de recurrir en esos momentos difíciles, acercarnos a Él y buscarle, porque es el único que tiene poder. Perdemos el tiempo cuando buscamos la ayuda en otros lados, en otras cosas, en otras personas o en otras creencias. Él buscó la ayuda en Jesús, pero él nada más había escuchado hablar de Jesús y ya estaba creyendo en Él, ya tenía total confianza y fe en Jesús y era suficiente para él para confiar en Jesús, nada más en escuchar hablar de Él. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, confió en Él. Hay personas que quieren ver milagros, quieren ver a Jesús, quieren ver a Dios para poder confiar en Él, para poder creer en Él. Pero miren qué hermosa reacción y actitud tiene el centurión. Con haber escuchado de Jesús solamente es suficiente. Dijo el Señor, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, porque de los tales es el reino de Dios. Se puede creer en Él, se puede confiar en Jesús solamente oyendo de Él. Confía en Él, cree en Él, nada más aunque escuches hablar de Él, pon toda tu confianza y cree verdaderamente como este hombre que Jesús puede ayudarte, Jesús puede salvar, Jesús puede darle solución a tu problema, a tu necesidad. Se estaba muriendo, estaba a punto de morir. La verdad, hay que reconocer la cualidad de este hombre, porque a veces ya cuando la persona ya está a punto de morir, es cuando menos confiamos en algo o en alguien. No, ya no hay nada que hacer, ya está a punto de morir, ya lo llevamos a muchos médicos, ya le dimos medicina, ya le buscamos la manera, pero no hay solución, ya no hay nada que hacer. La última y única opción era Jesús. Y oyó hablar nada más de Él. Pero miren qué bonita confianza le tuvo al Señor con solamente hablar de Él, escuchar hablar de Él. Pongamos la confianza en el Señor, hermanos. No pidamos más que suficiente oír hablar de Él nada más.
ya había oído hablar de sus milagros, de su poder, de sus maravillas. Y es lo que necesitamos nosotros solamente para confiar en Él. Otra de las cosas bonitas de este hombre, y notemos bien en este versículo, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Mandó a traer a unos ancianos de los judíos. La palabra anciano no precisamente se refiere a una persona de edad aquí, se refiere a un líder espiritual, a un líder espiritual, a personas que ha puesto Dios para su obra, para el liderazgo, para el pastoreo. No quiso ir él. Está reconociendo al hombre de Dios. Está reconociendo al siervo de Dios. ¿Cómo dice el libro de Santiago en el capítulo 5? ¿Está alguno enfermo entre nosotros que dice que hagan? Llame a los ancianos. ¿No dice así? En el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. ¿A quién llamó aquel hombre, el centurión? A unos ancianos de los judíos. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué dice? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿A quién nos manda llamar cuando está alguno enfermo? A los ancianos. ¿Ustedes creen que los ancianos están puestos nada más de lujo? Dios los ha puesto para interceder. Dios va a tomar en cuenta a los ancianos, y la actitud del centurión en tomar en cuenta lo que Dios establece y lo que Dios dice es un buen gesto, porque sabe que son intercesores. Nos habla de una buena actitud. Hay veces que no tomamos en cuenta el plan de Dios, no tomamos en cuenta lo que Dios tiene establecido, el orden de Dios, y eso se llama orgullo y a veces soberbia. ¿Para qué? Si yo lo puedo hacer, Dios me va a escuchar. Ellos también son pecadores, ellos también tienen defectos y yo puedo ir a Dios. Dios ha puesto ancianos. Qué bonito gesto. Y si Dios dice que llamen a los ancianos, hay que darle el mérito. Llamen a los ancianos, a los pastores, a los líderes espirituales. Si alguno está enfermo entre vosotros, a los ancianos de la iglesia, y oren por él. Principalmente los ancianos,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Es lo que Dios establece y hay que tomar en cuenta y hay que tener ese gesto, respetando lo que Dios establece. Volviendo al pasaje de Lucas 7, dice ahí, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Diciéndole, es digno de que le concedas esto. Ahí están intercediendo los ancianos. Ahí están orando, intercediendo. Es una persona digna de que tú le contestes su necesidad, aun cuando su petición está al borde del fracaso porque estaba a punto de morir. Ya no había gran cosa que hacer. Y fíjense los ancianos intercediendo y Dios los oye. Y Jesús les toma en cuenta. A ver, aquí las cosas se están haciendo bien. Debió haber dicho el Señor. Ah, caray, el Señor tenía muchas cosas que hacer siempre y tenía trabajo y actividad, pero Él rompe ahí su rutina, su itinerario para poder ir a atender esa necesidad que le interesó. Dijo, mandó a los ancianos y le están rogando. Vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Aquí hay algo importante, hermanos, dentro de aquellas peticiones que queremos que Dios nos conteste y nos ayude. Nosotros, los interesados, principalmente debemos de estar preocupados, pidiendo a Dios, rogando. Hay personas que nada más a veces piden y hacen su petición, pero realmente no se preocupan por la necesidad y no oran y no toman una noche para orar por esa necesidad, y se debe de hacer. Y las personas que van a interceder también es importante, como en este caso los ancianos. Le rogaron con solicitud. Al Señor hay que rogarle con todo ruego y súplica, dice la palabra, por las necesidades. No nada más es una petición así a la ligera. Hay que rogar con ruego y súplica en el Espíritu y velando en ello, dice la palabra. Aquí nos da varias claves o características para que Dios tome en cuenta nuestras peticiones y haga algo por ellas. Para empezar, a veces estamos mal. No, yo voy a pedir, yo voy a orar. Pastor, le suplico si puede venir. Mire mi necesidad, quiero que oren. Hoy fui a visitar a un hermano. Por cierto, oren por el hermano Fernando. Está muy malito. Y me pidió que orara por él. Dice, pero póngame la mano, dice, en la cabeza. Quiero que haga una oración por mí. Está en un momento difícil de salud, muy desmejorado está.
pero confiamos en Dios que va a hacer algo en la vida oren por él, el hermano Fernando. Y bueno, la manera que los ancianos le pidieron al Señor fue con gran solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Hay una pregunta aquí muy importante y no sé si ya se la están haciendo. ¿Habrá personas dignas de que el Señor le conteste sus peticiones? Y habrá personas indignas que no merecen. De hecho, la palabra digno significa que merece. Que merece. Y una persona indigna, pues es alguien que no merece. Señor, tú debes de contestar estas peticiones porque esta persona es digna de que tú le contestes las peticiones. ¿Y qué lo hace digno? Para que Dios conteste sus peticiones. Hasta nosotros sabemos, decimos: no, hombre, pues no me siento tan digno. Yo creo que el Señor no va a contestar mis peticiones, no soy la persona digna. Hay que estar en la posición de dignos para que cuando haya una necesidad seamos dignos. A mí me gusta cuando el rey le dice a Daniel: Daniel, siervo de Dios Altísimo, al Dios que tú sirves te librará del foso de los leones. Había algo en Daniel que lo hacía digno: servía al Dios Altísimo. ¿Cómo queremos ser dignos si no hacemos cosas que nos hagan merecedoras? Y le menciona, lo menos en este versículo, 2 cosas de esa persona que lo hacen dignas. Lo hacen digna, interceden ante Él, diciéndole: es digno de que concedas esto, porque ama nuestra nación. ¿Y qué? Y nos edificó una sinagoga. Bueno, era una persona de amor. Era una persona que practicaba el amor verdadero, el amor genuino. El amar nos pone en una posición digna. Ellos buscaron lo más relevante que lo hiciera digno para que el Señor se interesara en su petición. Es una persona que ama a cualquiera y se preocupa por cualquiera. Y bueno, Señor, yo creo que una persona que ama es una persona digna para que tú contestes las peticiones. Amén. ¿Me estoy explicando? Pero, ¿qué con tu amor? ¿Eres una persona que verdaderamente ama, que te preocupas por los demás, por el bien de los demás? ¿O no sabes amar a quien verdaderamente debes de amar? Peleas, le dejas de hablar, chismeas de aquel, no te tientas el corazón hacia los demás, no te preocupas por las necesidades de los demás, nunca te preocupas. Hay que hacer obras, hay que hacer acciones de amor que verdaderamente nos haga digno para que cuando haya alguna necesidad de Dios, que no sabemos cuándo,
nos ponga en una posición de digno, de merecedor. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué se puede fijar el Señor en ti si verdaderamente no eres una persona que ama al prójimo, que no ama a los demás? ¿Cómo? ¿De dónde se agarra el Señor? A veces decimos que nada más la fe. No, el que tenga fe va a mover las montañas y va a lograr todo con la fe. Bueno, es una de las cualidades, pero no es todo. Para que el Señor también tome en cuenta, bueno, a ver qué ha hecho para que sea digno. Te preocupas por los pobres, te preocupas por los necesitados, te preocupas de hacer el bien a los demás, de ayudar. No hay nada digno. Debes de contestarle a Él, debes de concederle, porque es digno, dice, de que le concedas esto. Supieron los ancianos, es digno de que le concedas esto, porque es una persona que ama. Pues los que no aman no están en una posición de dignos. Y amar a tus enemigos. A los que nos hacen mal, hay que amarlos. ¿Con qué cara nos vamos a parar al Señor? Señor, ayúdame. Oye, pero si tú eres una persona bien canija, no amas al prójimo, no amas a la gente, al contrario, le haces daño. Nos edificó una sinagoga. Les construyó un edificio, les construyó un templo más grande que este edificio. Es desprendida para la obra de Dios. Es desprendida para la obra de Dios. Coopera, aporta, hace buen apoyo para la obra de Dios. Sí, probando. ¿Sí se escuchó? Amén. Como que está bajo el micrófono. Probando, sí. Esa persona nos construyó la sinagoga. Y a poco por eso ya les voy a contestar y es una persona digna. El Señor no le dijo, ¿y a mí qué? ¿A poco ya por eso les voy a contestar porque les construyó una sinagoga? Bueno, es una persona que quiere que estemos mejor, es una persona que se preocupa por la obra, es una persona que aporta, que ayuda, que no es mezquina, da sus diezmos. Yo nada más les paso el dato. Esa persona es digna de que le concedas esas peticiones, porque ahí te podemos mencionar nosotros dos cosas, pero de lo demás tú te vas a encargar de ver si es digna o no es digna, si tú te tienes que fijar en algo más. El Señor no les reprochó ni los contradijo en lo que estaban diciendo. Ah, caray, entonces si es una persona que ama, el que los mandó, y es una persona que les construyó esta sinagoga y se preocupa por la obra de Dios, pues a ver, es digna. Pero no aporta nada. Cuando puede, nada más no. Al contrario, nada más quiere que le den. Hubo una
mujer anciana que dio todo su sustento, y el Señor vio que echó todo su sustento. Dijo: esta mujer ha dado más que todos los demás porque ha dado de lo que necesita, y aquellos han dado de los que le sobra. El Señor se fija, el Señor está atento, y eso en un momento de necesidad, en un momento de que tenemos que interceder ante el Señor, ¿qué podemos decir de ti? No, Señor, esta persona, pues no podemos interceder. Esta persona realmente tiene pocas cosas dignas para que le contestes las peticiones. No viene a la iglesia, es inconstante, no hay cambios en su vida todavía, no toma las cosas en serio, no aporta absolutamente nada para la obra. Entonces, ¿cómo estamos parados ante el Señor? Es digna de que le concedas esto. Dice: y Jesús fue con ellos. A ver, vamos a conocer a esa persona digna. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Ya más allá le alcanzó al Señor ya no los ancianos, sino los amigos. Sí, dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Bueno, los ancianos dijeron que sí era digno, y él está diciendo que no es digno. Si recuerdan, los ancianos dijeron: esta persona es digna, pero él dice: no, Señor, quédate allá afuera. Él no vio al Señor, no lo había visto todavía y nunca lo vio. Le mandó a decir ahora con unos amigos que no entrara, que solamente dijera la palabra: no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno otra vez de venir a ti. No soy digno ni de venir a ti, ni de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué cualidades de este hombre, la verdad, romano, no conocedor de la palabra de Dios, con tantas cualidades tan agradables al Señor? Qué triste es cuando las personas que no conocen de la palabra de nuestro Dios nos den cátedra de cómo confiar en el Señor y de cómo creerle al Señor la verdad. En este tiempo de pandemia, la verdad que los incrédulos a veces dan más cátedra de confianza de que los que conocen la palabra. Muchas veces los que conocen la palabra están espantados y tienen miedo. Y este romano, centurión, persona enérgica y dura, insensible, da cátedra de humildad. Aunque tenía cosas dignas, él dice: yo no soy digno, me siento un gusano ante tu presencia, ante ti, y no creo que debas de entrar a mi casa, ni siquiera toparme de frente contigo, porque no soy digno, soy un pecador. ¿Saben qué encontramos aquí? Humildad, ¿sí o no? Y al Señor, para ser dignos de que Él conteste nuestras peticiones, tenemos que venir con humildad. El fariseo y el publicano
allá en Lucas 18 dice que no quería levantar su rostro y decía, y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí pecador. Pero el fariseo decía: no, yo no soy como ese publicano, yo oro, yo leo la Biblia, yo diezmo, yo ayuno. Hay que venir humildes, sentirnos inmerecedores, sentirnos indignos ante el Señor, porque eso somos, indignos, aún con las cualidades que nosotros creamos tener para pararnos al Señor y poderle exigir. No somos dignos y nadie es digno de creerse merecedor. Nadie ante el Señor, nunca te creas merecedor de sus bondades, por muy bueno que seas. Ninguna obra ni obras en nuestra vida nos ponen en la posición de dignos. Nadie. Ya soy digno. ¿Cuándo va a ser eso? De ser dignos ante Dios. Nunca, nunca, por muchas acciones. Y a veces decimos: ahorita sí no soy digno. Y en otra ocasión: sí soy digno. Hasta ahí llegaste, cuando tú crees que te sientes digno. Y hay que ser como este hombre. ¿Qué cátedra le da al que conoce la palabra? ¿Qué cátedra? No soy digno de que entres a mi casa y no soy digno de estar delante de ti. Solamente di la palabra. Un hombre de fe, ahí va la fe. Humildad y fe en la palabra del Señor. Ahí es donde tenemos que estar con la fe puesta. Y para que el Señor nos vea dignos, no somos dignos, pero Él nos ve dignos cuando tenemos la fe puesta en Él, cuando confiamos en su palabra. No te dejaré ni te desampararé. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué no le crees a la palabra de Dios? ¿Por qué no confías en la palabra de Dios? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? Hay que confiar. Solamente di la palabra en donde quiera que estés, porque tu palabra se cumple. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Fíjense, depende de la perspectiva de este hombre, es la misma perspectiva que nosotros también tenemos. Este hombre era jefe de 100 soldados y era jefe, pero también estaba bajo autoridad. Él pudo haberse creído muy jefe o muy siervo también, porque estaba bajo el emperador. Y abajo del emperador, pues los jefes inmediatos de este centurión. Pero él nunca se ve como un jefe de 100 soldados, porque pudo haber dicho: yo soy el jefe aquí. Pero él se vio más que como jefe, como una persona que está también bajo autoridad. Él se vio abajo de la autoridad y no como jefe. Yo también soy hombre bajo autoridad, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Hay que respetar la autoridad que Dios ha puesto.
nos guste o no nos guste. Era una persona que reconocía la autoridad y la autoridad de Jesús. Y tengo bajo mis órdenes y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Cómo no va a ser una persona digna? ¿Cómo no va a estar en la posición de digno, de merecedor? Dice, al oír Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló de esta persona como también nosotros nos maravillamos de una persona ignorante de la palabra de Dios. ¿Cómo queremos que el Señor conteste peticiones si no somos dignos? No hacemos nada para que estemos en una posición de merecedores. Y eso hay que hacerlo con el tiempo. Debo de hacer esto para que me ponga en un momento. Sé que nunca voy a ser digno, pero en esas cualidades que el Señor me ve digno para que Él conteste las peticiones, ahí estén. Y las debo de construir con anticipación, con tiempo. Hay que ir a la iglesia, hay que buscar a Dios, hay que orar. No hay que orar nada más cuando tengo un problema, no hay que buscar a Dios nada más cuando tenemos un problema. A las prisas. Por eso hay que estar en la iglesia, hay que confiar en Dios, hay que hacer obras de amor, hay que apoyar la obra de Dios también. Ni aún en Israel he hallado tanta fe, dice, tanta fe. Era un hombre de fe también. Y la fe es parte de lo que nos ayuda para que el Señor, en aquella persona que estaba a punto de morir, le ayudara. En aquella familia que está a punto de destruirse, en aquella vida que está a punto de suicidarse, en aquel negocio que está a punto de destruirse, ahí es donde el Señor va a entrar. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dice en otro evangelio que se fijaron la hora en que el Señor dijo y vieron que en esa hora el siervo del centurión mejoró. En esa hora sanó. La palabra de Dios no debe ponerse en duda. Hay que confiar. Y si Dios dice que algo es así, así es. Cuando el Señor dice algo, así va a ser, así se va a cumplir. Qué bonito regalo nos da aquí la palabra de nuestro Dios en esta historia, en este pasaje, para que cuando tengamos que venir al Señor por alguna necesidad, el Señor se interese en ti, se interese en tu problema, se interese en ayudarte, en solucionar la necesidad, el problema, y es el único que puede ayudarte. Amén. Aprendemos cosas muy importantes y muy bonitas en nuestra vida. Para Él no hay nada imposible, aun cuando esté a punto ya de acabarse, de terminarse. El Señor, si tú tuvieras que venir al Señor, ¿tú crees que el Señor te encontraría digno? ¿Has hecho cosas o haces cosas
que te pongan en una posición merecedora. ¿Qué haces para que tú estés en esa posición? Preocupémonos, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar. A lo menos puedes decirle al Señor: Señor, yo te he servido, tú sabes cómo te he servido, de todo corazón. Desde mi juventud yo te he estado sirviendo. Tú sabes que yo me he preocupado por los necesitados. Tú sabes que amo a la gente y me preocupo por la gente y no le hago daño. Trato de no hacerle ningún daño a nadie. Pero no, hombre, si eres casi el mismo diablo. Eres una persona negativa, eres una persona chismosa, mentirosa, ladrona. ¿Cómo? No vas a la iglesia, no sirves en la obra, no apoyas. Y si lo haces, haces cosas nada más para mostrarle a la gente. Ahí está el mensaje, mis hermanos. Yo creo que es un buen mensaje de la palabra de nuestro Dios para nuestra vida. Muy útil. Amén, hermanos. Bien, vamos a revisar las peticiones, los comentarios, a ver si hay algunas peticiones por aquí que tengamos que estar orando. Y bueno, está conectada aquí nuestra hermana Teresa González, Ángeles Reyes, saludos. Lulú Parada, saludos también. Lorena Hernández, amén, gloria a Dios. Teresa González dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. La hermana Cristi Argüello. A Dios no se le pasa nada, hermanos. Hay gente que puede venir a la iglesia y no viene, pero sí los ves por allá en la calle paseando. Nomás acuérdate. ¿Sí o no? Oye, ¿desde cuándo se abrieron los cultos? Pero eso sí, andas en la playa, andas paseando de aquí del tingo al tango. ¿Cómo te voy a ayudar? Pepe Ornelas, amén. Mago Olivares, amén. Teresa González, amén. Bendito sea nuestro Dios, dice la hermana Lorena Casanova. Ángeles Reyes, gloria a Dios, amén. Juan Carlos lo está viendo también, saludos. Lulú Parada, gracias pastor por esta hermosa prédica, Dios le bendiga. Iglesia Betel, seguimos orando y seguimos adelante. Ánimo, mucho ánimo, amén por esa hermosa historia. Un fuerte abrazo, pastor, saludos a su amada familia. Leonides Toreto, también un saludo. Aldo Arellano, saludos también. Lorena Hernández, hermoso mensaje. Amén, dice la hermana Lorena. Lulú Parada, así es, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para nuestro Dios. Hermoso mensaje, Dios me lo bendiga grandemente, pastor Samuel. Teresa González. Matilde
Mati, buenas noches, Dios les bendiga, confiando en Dios, que estén bien, de salud, bendiciones para todos. Le doy las gracias a Dios. El día de ayer me avisaron que un amigo de mí estaba en terapia intensiva. Nos pusimos a orar de inmediato y hoy nos avisan que salió de terapia intensiva. Es una bendición, gracias a Dios, amén. Ana Hidalgo también lo está viendo, saludos. Verónica Santos, saludos también. Aldo Arellano, saludos. Desde Reynosa, Tamaulipas, Cristi Argüello también lo está viendo. Mago Olivares, así es, mi hermano, gracias por esta enseñanza, estuvo muy buena. Delia Silva, saludos, pastor, Dios le bendiga y a su familia, bendiciones a los hermanos. Cristi Argüello Nanco, amén. Cristi Argüello, amén. Lulú Parada, saludos. Aldo, bendiciones y un fuerte abrazo. Pepe Ornella, saludos, pastor. Dios bendiga a todos los hermanos. Bueno, son hasta aquí las peticiones que se me registran, los comentarios. Lástima porque a veces cerrando la página aparecen muchas peticiones más, pero a los que nos están viendo les decimos que las revisamos y oramos por cada una de esas peticiones. Estaremos orando y bueno, pedimos a todos los hermanos encarecidamente, como hacían estos ancianos y los amigos también, porque después el centurión manda a sus amigos también a interceder por el joven, por el siervo que estaba a punto de morir. Y le suplicaban al Señor, y hermanos, hay que orar unos por otros en toda necesidad. Que no se nos olvide, hay que dar tiempo, hermano, porque ¿qué pasaría si fueras tú que estuvieras en una necesidad? Yo creo que quisieras que todos te apoyaran, que estuvieran orando y que estuvieran intercediendo. Y no hagas a un lado a los ancianos, échale una llamadita por lo menos al pastor, pastor, ayúdeme, yo sé que Dios los pone por algo. Llame a los ancianos de la iglesia. No tenemos un poder, nosotros no tenemos el poder, pero Dios nos ha puesto para interceder. Galdina Luna, saludos a nuestra hermana Galdi. Peter Juárez, saludos, pastor, Dios le dé más sabiduría. Alberto Villanueva, saludos, Dios bendiga a la iglesia. Ángeles Reyes, hermosa enseñanza, pastor, Dios le bendiga, bendiciones a toda su familia. Berta Rangel, doy gracias a Dios porque ayer le permitió cumplir un año más. Ayer le permitió cumplir un año más de vida. Saludos a nuestra hermana Berta. Juan Carlos pide oración por su hermana Blanca Estela, por un problema que pasó. Amén. Bueno, me llegaron otras más. Mati, les pido de sus oraciones por la salvación de la familia de este joven que estuvo internado, que en otra petición nos pidió. Muy bien, pues son todas. Y bien, vamos a terminar este tiempo y después vamos a entonar un canto. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Vamos a pedir a nuestro Dios, gracias Señor por este tiempo, gracias por la enseñanza que tú nos das, por la palabra tuya perfecta y clara, Señor. Hay que preocuparnos por estar en una posición digna, Señor. Y aquí nos enseñas qué cosas tú consideras y tomas en cuenta, Señor, para que tú hagas el milagro en nuestras vidas. Gracias, te alabamos, te glorificamos, tu palabra maravillosa, Señor, que debemos de confiar en ella siempre. Tu palabra y lo que tú digas se cumple y se lleva a cabo, Señor. Gracias y pedimos por las peticiones mencionadas, Señor, tú las conoces, tú has escuchado, y por nuestro hermano Fernando, Señor,
que está en una situación difícil, Señor, ayúdale, nuestro ruego, nuestra súplica, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero que se lleven algo a su casa, algo bonito, algo agradable de este tiempo que pasaron aquí. Dios me los bendiga. Los dejo con nuestro hermano Oscar para quedar despedidos. Si usted trae una ofrenda, un diezmo, pueden pasar a la